Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches tengan todos ustedes, alumnos. Em, Esta es la primera clase de matemáticas para el segundo semestre. Ok, recuerden tener un cuaderno para cada materia. Aquí en matemáticas nos vamos a llevar algo de hojas. Ok, el, vamos a ver en este bloque el tema de los ángulos y los triángulos. Para eso les voy a pedir por favor que pongan como título en su cuaderno ángulos y triángulos y como subtítulo o como tema ángulos. Recuerden, muchachos, poner la fecha en su cuaderno, la fecha de esta semana, por favor, que sería del 8 de febrero del 2021 al 13 de febrero del 2021, por favor. Título principal y título para el tema que vamos a ver. Ok, muchachos. Vamos primero definiendo qué es un ángulo. Un ángulo es un ángulo en el plano, perdón, se define como la abertura formada por dos semirrectas que tienen en común su origen. Estas se llaman lados del ángulo y el punto en común se denomina vértice. En este caso tenemos aquí la figura. Si se fijan, la vértice es el punto común en donde parte la línea B, que es esta de arriba, con la línea C. Y el punto, la vértice es el punto A donde se va a formar el ángulo. El ángulo es esta parte coloreada con verde. Ok, eso nos queda completamente claro lo que es un ángulo, etcétera. Ok, aquí es muy importante este siguiente apartado. Quiero que pongan mucha atención y que lo vayan copiando en su cuaderno. Ahorita les voy a dar indicaciones de qué es lo que se va a revisar y qué es lo que pretendo que escriban en sus cuadernos. Ok, muchachos. Aquí existen eh, varios tipos de notaciones para identificar un ángulo en un texto. Iniciamos primero, vamos a poner como subtítulo identificación identificación de ángulos en texto, perdón. Identificación de ángulos en texto. Ok, ¿cómo es que vamos a identificar? Déjenme acerco tantito más la hoja para que alcancen a ver mejor. Ok, identificación de ángulos en texto. Tenemos la notación. Primero tenemos la notación en tres letras. ¿Cómo es la notación en tres letras? Se trabaja así. Primero hay que tener en cuenta que el símbolo para saber que hay un ángulo es este simbolito. Bueno, me salió aquí poquito chueco, no le hagan caso. Tiene que estar derechita la línea de abajo, la de arriba, un poco curviadita, ¿sí? Se puede identificar hacia un ángulo o también de igual manera la misma figura, pero en medio como un medio círculo. Otra puede ser también una flechita totalmente con las líneas totalmente eh, en diagonal, pero poniendo el, la media luna, también formando un ángulo. Así se puede notar también. Y ojo aquí, estas serían las expresiones de una figura. Por decir, como ya lo vimos, perdón, de la figura para sacarlas, para obtener el ángulo. Como ya vimos también en esta parte de la figura,
Si se fijan que tenemos tres puntos, el punto A, el B y el C. Entonces, también una notación con tres letras puede ser esta. El ángulo de A, permítanme tantito, muchachos. El ángulo de, perdón, iniciamos con el ángulo de C, A y B. O también puede ser con esta figura, CAB, o con la figura que tenemos arriba también, CAB. ¿Y por qué vamos a iniciar con la C y luego con la A y luego con la B? Es simple, nos vamos a la misma figura y así prácticamente es como se muestran todas las figuras que tienen un ángulo. Iniciamos primero con la C, que es el primer punto que está abajo. Después nos vamos con la A y después nos vamos con la B. Hay que seguir un cierto orden. Sale. Déjenme cierro la pestañita porque me está marcando ahí que un errorcito. Para volverles a mostrar rápidamente. Permítanme tantito. Parece que ahí está ahora sí. Si se fijan que sigue un cierto orden la figura, por eso es que iniciamos con la C, después con la A y al último con la B. Por eso es que así le estamos haciendo en la representación de este otro lado. Ok, muchachos, así es como vamos a tener la notación en tres letras. ¿Cómo vamos a tener ahora la notación en vértices? Recuerden que esto es la vértice, donde parte. Esta es la vértice. El A es la vértice donde chocan, donde se hace el punto de choque entre dos líneas. ¿Sí? Entonces, el número 2 sería por medio de notación del vértice, acento en la E. Muy importante que pongan los acentos, también eso se les va a estar calificando. La notación de vértice no es otra cosa que hacer esto. Si aquí tenemos que es el punto A de la vértice, que es este mismo vértice, pues ¿cómo se va a hacer la notación? Pues va a ser el ángulo de A. Así es como se hace la notación en vértice. ¿Estamos bien? Muy bien. Y ahora vamos con el punto número 3, que es la notación de la media angular. La notación de la media angular, que no es otra cosa que poner M. M es igual a media, no es otra cosa que poner M, el ángulo y la vértice. Así es como se va a representar la notación de la media angular. Así de fácil. Ok, con esto terminamos el primer punto. Ahora, vamos a poner de subtítulo cómo se mide un ángulo. De subtítulo, cómo se mide un ángulo. Ok, el tamaño de un ángulo es indispensable. Es independiente, de la medida de sus lados, ya que solo depende de la medida de abertura. La abertura, recuerden, es cuánto se abre el triángulo, las dos líneas,
que se forman al mover uno o dos lados. El transportador es el instrumento geométrico utilizado para obtener la medida de los ángulos. ¿Alguien de ustedes ha visto el transportador? Recuerdan que en la clase les pregunté y algunos de ustedes batallaron para saber cuál era el transportador. Aquí lo vamos a ver justamente. Este es el transportador. Si se fijan, prácticamente aquí, en el centro, se coloca la figura que queremos, bueno, la vértice de la figura que queremos formar. En esta primera partecita, en esta línea horizontal, ya no me puedo acercar más. En esta línea horizontal, déjenme, se los pongo aquí. Está así el transportador. En esta línea horizontal se tiene que poner la base del triángulo o de la figura, que en este caso tenemos una figura así, ¿no? Tenemos una figura que es así y queremos saber este ángulo. Entonces esta se va a acomodar, esta línea horizontal se va a acomodar justamente aquí, en esta línea horizontal. Entonces la figura nos quedaría así, traspasando esta hacia acá. Así es como se va a hacer justamente, se va a obtener la medida en el transportador. Si se fijan aquí a los lados, esos numeritos que están ahí, 10, 20, 30, es para medir justamente los ángulos, ¿sí? Vean, por decir, aquí hay otro tipo de transportador que es prácticamente igual, pero también, si se fijan, tiene para los 180 grados en ambos lados para hacer un positivo o un negativo, ¿vale? Se fijan que que, que todos estos números o mediciones de los ángulos, todos chocan con el punto, perdón, con la cifra de 90. Es porque recuerden que cuando una figura, un triángulo, tiene una línea totalmente horizontal, que es acostada, y totalmente vertical, parada, y que entre ellas chocan, forman 90 grados. Allí en este tipo de transportador aquí se los está remarcando. Ok, también tenemos aquí otro transportador que es prácticamente lo que yo les comentaba. Podemos ver también varios transportadores que no solo tienen esta figura, sino que pueden tener una figura así o una figura así. En este caso, tercer transportador que estamos viendo tiene justamente la figura que les estoy diciendo, como una T, como si fuera una T, pero de cabeza. Y pues es prácticamente lo que les comentaba y explicaba ahorita en la hoja. Ok, tenemos aquí también otro transportador, que este transportador es de los que yo les voy a pedir, les pido que compren, por favor. Viene regularmente con su juego geométrico. Es muy importante que tengan un transportador en casa, ¿eh? Así que esa es su primera tarea de esta semana. Me tienen que mandar foto también que ya tienen su transportador. Si no, también pueden comprar un transportador como estos, que si se fijan, esta tiene diferente figura central en la cual se va a hacer la medición. ¿Sí? Ok, entonces así es como se mide. Para la próxima clase vamos a estar haciendo ejercicios de cómo se mide, ya teniendo yo también mi transportador exactamente aquí. Ok, ya sabemos cómo se mide un ángulo. Vamos a ver otro siguiente tema. Es muy importante que pongan atención en esto y de aquí van a venir varios ejercicios que van a hacer. Como subtítulo, perdón, vamos a poner clasificación de los ángulos.
clasificación de los ángulos. ¿Sí? Dentro de la clasificación de los ángulos vamos a ver lo siguiente. Recuerden que los ángulos siempre se van a tomar en esta forma. Cuando tengamos una figura con el transportador, siempre vamos a iniciar de este lado. Si se fijaron cómo eran los transportadores, ¿verdad? Entonces, en el transportador siempre aquí tiene su punto, aquí tiene su 0 y va incrementando, 90, etcétera, etcétera, pero va incrementando, ¿sí? Entonces, siempre que midamos los ángulos va a ser de aquí hacia acá, ¿sale? Con el transportador. Entonces, muchachos, de igual manera les voy a enviar estas páginas, se los voy a enviar por el grupo que tenemos para que las tengan ustedes. Si gustan, aquí les damos un pequeño repaso. Dice la clasificación de ángulos por el sentido de giro de un lugar, que da lugar al ángulo. ¿Sí? Siempre que va hacia abajo, que el ángulo va hacia abajo, como esta primera figura, nos vamos a un sentido negativo. ¿Sí? Y siempre que va hacia arriba, como les comentaba, nos vamos a un sentido positivo. Ok, aquí también tenemos clasificación de ángulos por medida de ángulo. ¿Sí? Siempre que tengamos, bueno, se le llama ángulo nulo a aquellos que su medida es de 0 grados. Si se fijan, esta figura no tiene ningún grado porque es totalmente una línea. Y así nos dijeran cuántos grados tiene del punto C al punto A, pero con una figura pues ahí ya serían 180 grados. En este caso, como todos están en la misma recta, pues tenemos un ángulo de 0 grados. Es agudo cuando los ángulos, y aquí es muy importante acordarnos de esto. Recuerden que una figura, lo que les comentaba ahorita, que tiene una línea totalmente vertical y que choca con una línea totalmente horizontal. Este punto A, por decir este el punto D y este el B. Siempre que esté una línea horizontal y vertical, estos grados que tenemos aquí van a ser 90 grados. Siempre. Que es justamente lo que veíamos aquí en el transportador. Si se fijan en el transportador, también en la parte de arriba, siempre en la línea recta, a mero arriba, si se fijan que es el 90. Entonces, a eso es lo que me refiero, pues, ahorita que les estoy comentando el ejercicio. Ok, regresamos. Dice que un ángulo es agudo cuando su medida es mayor que 0, pero menor que 90. Si se fijan, este ángulo es de 45 más o menos. Bueno, menos de 45. Es recto cuando su ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Cuando es exactamente de 90 grados. Es obtuso cuando su ángulo es mayor a 90 grados, pero menor de 180. Y aquí tenemos otra incógnita. Recuerden que una figura que tenga una línea totalmente así, para obtener este recorrido de este punto A este punto B, para obtener todo este recorrido, se forman 180 grados, que si nos pasamos a su transportador, vamos a ver
que justamente nos están marcando que son 180 grados en esta parte que está acostadita. ¿Se fijan? Entonces, eso es justamente lo que nos dice esta figura. Nos dice que es llano cuando es totalmente de 180 grados. Cóncavo cuando es más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Recuerden que el círculo completo forma 360 grados. Es perigonal o completo cuando todos sus ángulos, cuando la figura mide los 360 grados completos. Número 3. Clasificación de ángulos por su relación. Si se fijan aquí dice son dos ángulos que tienen un lado en común. En este caso, el lado en común pues es el punto B, porque si se fijan, ambos están compartiendo ese lado que es el punto B, la línea B, para sacar su medida. Ok, y si se fijan aquí en esta otra figura de abajo, también están tomando el punto B, a pesar de que se ven tan diferentes, las medidas para sacar el ángulo están compartiendo el punto B, ¿se fijan? Ok, los no adyacentes, que son aquellos que no tienen ningún lado en común, que si se fijan aquí, los que estamos tomando en cuenta es el ángulo A y el ángulo Y, si se fijan. De igual manera, opuestos del vértice. Estos son opuestos del vértice y aquí tenemos mero arriba una B y abajo una B con una apóstrofe, una comita arriba, que es B'. Esos dos miden lo mismo y las A que están a los lados, A' y A normal, también miden lo mismo. Esos son opuestos por el vértice, pero a pesar de eso miden lo mismo. Ok, tenemos la clasificación de los ángulos por la suma de sus medidas. Aquí tenemos los complementarios. ¿Cuáles son los complementarios? Son ángulos cuya suma de medidas es 90. Por decir, aquí tenemos A más B igual a 90 grados. Vamos a ver. Y vean, en esta figura sí nos comparte que el ángulo A, que es el que está coloreado de verde, y el ángulo B, que es el que está coloreado de rojo, juntos forman los 90 grados, si se fijan. Recuerden que los 90 grados es cuando una línea totalmente horizontal choca con otra línea totalmente vertical. Y lo mismo pasa aquí, en los suplementarios, que son aquellos ángulos cuyas cuya suma de sus medidas es de 180 grados. Y traemos lo mismo. Recuerden que cuando la línea es totalmente horizontal, que es acostado, mide 180 grados. Si se fijan, así de fácil ya tenemos resuelto todo lo primero, todo lo que respecta a la clasificación de los ángulos. ¿Sale? Ok, también vamos a explicarles esto rápidamente. Para esto me voy a pasar a una hojita que les tengo preparada por acá. Si se fijan, vamos a obtener queremos saber cuánto mide el ángulo A, el ángulo B, ángulo C, ángulo D, el E, F, G y H. ¿Está correcto? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a replicar aquí la figurita. Recuerdan que les había dicho en clase que los ángulos opuestos, son iguales. ¿A qué me refiero? Este ángulo A es exactamente igual que el ángulo B. Que el ángulo D. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos que A va a ser igual que D. Son opuestos. Esto nos está diciendo que también el B y C son opuestos, a lo que nos hace concluir que son iguales, que el ángulo de C y de B son iguales. Y de igual manera tenemos aquí el E y el G son iguales. E es igual que G y H es igual que F. Ok, ¿y por qué? La medida de aquí a aquí es una línea totalmente horizontal, ¿verdad? Entonces, si sumamos este lado más este lado, nos tiene que dar 180 grados, ¿verdad? Y de igual manera, si sumamos este de abajo con este otro de abajo, nos tiene que sumar 180 grados. Es decir, cuando tenemos completamente la circunferencia, los grados de la circunferencia completa es igual a 360 grados. ¿Sí? Quiero que les quede muy claro eso, que son las medidas iguales. Ok, con eso también es muy importante que lo tengan en su cuaderno para que no se les vaya a olvidar. ¿Sí? Ok, el siguiente tema que quiero que me pongan también un subtítulo es el tema de despejes. ¿Qué es un despeje? Un despeje es dar el valor de una variable. Es decir, si yo aquí les digo, sácame el valor de x, ¿sí? En la siguiente operación o en la siguiente función. Si te tengo que, ¿qué te parece? 35 más x es igual a 90. Si yo te tengo este ejercicio y te digo, dime cuál es el valor de x, ¿cómo le vas a hacer? Ah, pues es muy fácil. Vamos a hacer esto. Aquí tenemos que es 35 más x igual a 90. ¿Qué vamos a hacer? Para obtener el despeje es necesario poner, bueno, para dar el siguiente paso al despeje, tenemos que poner, en vez de poner igual, tenemos que poner este triangulito, pero que se dibuja únicamente con los vértices, que son los tres puntitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como queremos obtener x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto se los diré en el próximo video.